¿Alguna vez has sentido un impulso repentino de llamar a alguien y cuando lo haces descubres que esa persona estaba pasando por un momento difícil y necesitaba exactamente tus palabras? ¿O has experimentado una paz inexplicable en medio de una tormenta, como si una voz interior te susurrara que todo estará bien? Ese no es coincidencia, es el Espíritu Santo intentando comunicarse contigo. Juan 16:13 nos revela una verdad poderosa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El problema no es que el Espíritu Santo no esté hablando. El problema es que muchos de nosotros no hemos aprendido a reconocer su voz en medio del ruido ensordecedor de este mundo. Vivimos en una época donde nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, opiniones, notificaciones, preocupaciones y mil voces que compiten por nuestra atención. Y en medio de todo ese caos, la voz suave y apacible del Espíritu Santo puede ser fácilmente ignorada si no estamos intencionalmente atentos a ella. Piensa en esto por un momento. Tienes al Consolador, al Consejero Divino, al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos viviendo dentro de ti. Romanos 8:11 lo confirma, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este no es un poder lejano o inaccesible, es una presencia viva, activa y comunicativa que habita en ti ahora mismo si has entregado tu vida a Cristo. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Estás escuchando? Porque el Espíritu Santo no fuerza su camino hacia tu atención, no grita por encima del ruido de tu vida ocupada. Él espera pacientemente que tú crees espacio, que aquietes tu corazón, que silencies las distracciones y que te vuelvas hacia Él con un corazón receptivo. Salmo 46:10 nos instruye: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es una postura activa de rendición y atención. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra perfectamente esto. En 1 Reyes 19, el profeta Elías acababa de experimentar una victoria tremenda en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo. Pero inmediatamente después, Elías huyó al desierto, abrumado por el miedo y la depresión. Dios le dijo que saliera y se parara en el monte porque pasaría delante de él. Primero vino un gran viento que rompía las montañas, pero la Biblia dice que Jehová no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y finalmente, después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro porque supo que era Dios. ¿Captas la lección aquí? Dios no siempre habla en los momentos dramáticos, en las experiencias espectaculares o en las manifestaciones poderosas. A menudo, Él habla en el susurro suave que solo puedes escuchar cuando todo lo demás se ha silenciado. El Espíritu Santo es como ese silbo apacible, delicado, pero profundo, suave, pero transformador. Y si no estás prestando atención, te lo perderás. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. El Espíritu Santo no te habla para impresionarte, te habla para guiarte, para consolarte, para convencerte, para equiparte y para transformarte. Cada palabra que Él susurra a tu espíritu tiene un propósito divino. A veces es dirección para una decisión que debes tomar. A veces es consuelo en medio del dolor. A veces es convicción de un pecado que debes abandonar. A veces es revelación de una verdad bíblica que necesitas comprender, pero siempre, siempre es para tu bien y para la gloria de Dios. Juan 14:26 nos da otra promesa poderosa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es tu maestro personal. Cuando lees la palabra de Dios y un versículo salta de la página y penetra tu corazón, ese es el Espíritu Santo enseñándote. Cuando estás enfrentando una tentación y de repente recuerdas una promesa de Dios que te da fuerza para resistir, ese es el Espíritu Santo recordándote. Cuando estás orando y de repente tienes claridad sobre una situación confusa, ese es el Espíritu Santo guiándote. Pero aquí está el desafío. ¿Cuántas veces has ignorado esos impulsos? ¿Cuántas veces has sentido que deberías orar, pero lo pospusiste? ¿Cuántas veces has sentido convicción de perdonar a alguien, pero la resististe? ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento que sabías que venía de Dios, pero lo descartaste porque no tenía sentido lógico? Cada vez que ignoras la voz del Espíritu Santo, no solo pierdes su dirección para ese momento específico, sino que también entrenas tu corazón a ser menos sensible a su voz en el futuro. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos advierte: no apaguéis al Espíritu. Apagar al Espíritu no significa que Él se vaya, significa que sofocamos su obra en nosotros. Es como tener una lámpara encendida, pero cubrirla con una caja. La luz sigue ahí, pero ya no puede iluminar tu camino. Y hermano, hermana, no puedes caminar efectivamente en la oscuridad. Necesitas esa luz, necesitas esa guía, necesitas esa voz. Entonces, ¿cómo comienzas a escuchar con mayor claridad? Primero, necesitas crear espacio intencional para la comunión con Dios. No esperes escuchar al Espíritu Santo si tu vida está tan llena de ruido que no hay un momento de silencio. Marcos 1:35 nos muestra el ejemplo de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Decide ahora mismo que comenzarás cada día con al menos 10 minutos de quietud ante Dios, no con tu lista de peticiones, no con tu agenda, solo con un corazón abierto que dice: Espíritu Santo, habla, tu siervo escucha. Ahora mismo, donde quiera que estés, toma una pausa, respira profundo y susurra esta oración: Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales, enséñame a reconocer tu voz. Dame sensibilidad para discernir cuando me hablas y dame valentía para obedecer inmediatamente lo que me reveles. No quiero perderme ni una palabra de lo que quieres decirme. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, acabas de activar algo poderoso en el ámbito espiritual. El Espíritu Santo está listo para comenzar un nuevo nivel de comunicación contigo. Pero recuerda, Él no compite por tu atención, Él espera tu invitación. Y cuando la das, prepárate para ser transformado por todo lo que Él tiene que revelarte. Una de las preguntas más comunes que escucho de los creyentes es esta: ¿cómo sé que es el Espíritu Santo quien me está hablando y no solo mi propia imaginación o mis deseos? Es una pregunta legítima y necesaria, porque en un mundo donde hay tantas voces compitiendo por nuestra atención, necesitamos aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Primera de Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto no es desconfianza hacia Dios, es sabiduría espiritual. Déjame darte características claras de cómo habla el Espíritu Santo. Primero, su voz siempre está en perfecta armonía con la palabra de Dios. Nunca, jamás, el Espíritu Santo te dirá algo que contradiga las Escrituras. Si una voz te está diciendo que hagas algo que la Biblia claramente prohíbe, no es del Espíritu Santo. Es así de simple. Segunda de Timoteo 3:16-17 declara:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mismo Espíritu que inspiró la palabra escrita es el que te habla hoy, y Él nunca se contradice. Segundo, la voz del Espíritu Santo produce paz, no confusión. Primera de Corintios 14:33 es claro, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo te guía hacia algo, incluso si es desafiante o te saca de tu zona de confort, hay una paz profunda que acompaña esa dirección. No es la ausencia de temor natural ante lo desconocido, sino una certeza interior de que estás en la voluntad de Dios. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es una señal inconfundible. Tercero, el Espíritu Santo te acerca a Jesús, nunca te aleja de Él. Juan 16:14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El trabajo del Espíritu Santo no es llamar la atención hacia sí mismo, sino glorificar a Cristo. Si algo te está alejando de la oración, de la palabra, de la comunión con otros creyentes o de la obediencia a Cristo, puedes estar seguro de que no es del Espíritu Santo. Él siempre te atrae más cerca del corazón del Padre. Ahora hablemos de cómo el Espíritu Santo se comunica específicamente contigo. Una de las formas más comunes es a través de su palabra. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando abres tu Biblia y un versículo salta de la página como si estuviera escrito específicamente para tu situación, ese es el Espíritu Santo hablándote directamente. Permíteme darte un ejemplo personal que escuché de un pastor. Él estaba pasando por una crisis financiera severa, al borde de perder su casa. Una mañana abrió su Biblia y sus ojos cayeron en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Había leído ese versículo cientos de veces antes, pero esa mañana fue diferente. Fue como si Dios mismo le estuviera hablando audiblemente, asegurándole que Él se encargaría de la situación. Y efectivamente, en formas que nunca imaginó, Dios proveyó milagrosamente. Ese es el Espíritu Santo usando la palabra para comunicar esperanza, dirección y promesa. Otra forma en que el Espíritu Santo habla es a través de impresiones o convicciones internas. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces no es una voz audible, no es un versículo específico, es simplemente un saber profundo en tu interior, una convicción que no puedes explicar, pero que sabes que es real, como cuando de repente sientes fuertemente que debes perdonar a alguien que te hirió. No hay lógica humana que lo justifique, pero el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Hechos 16:6-10 nos muestra un ejemplo fascinante de esto. Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia para predicar, pero fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo supieron que era el Espíritu Santo impidiéndoles? La Biblia no da detalles específicos, pero fue una convicción interna tan fuerte que no pudieron ignorarla. Y esa dirección del Espíritu Santo los llevó a Macedonia, donde comenzó la evangelización de Europa. Una impresión del Espíritu cambió el curso de la historia. El Espíritu Santo también habla a través de circunstancias providenciales. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
A veces Dios abre puertas que tú no pediste, o cierra puertas que pensabas que eran perfectas. Y en retrospectiva, ves que era el Espíritu Santo guiando tus pasos hacia algo mejor. Esto requiere confianza, porque en el momento puede no tener sentido, pero cuando miras hacia atrás, ves la mano de Dios claramente. Además, el Espíritu Santo a menudo habla a través de consejeros piadosos. Proverbios 11:14 nos recuerda: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando estás luchando con una decisión y buscas el consejo de creyentes maduros que conocen la palabra y viven en obediencia al Espíritu, a menudo Dios usará sus palabras para confirmar lo que Él ya te ha estado diciendo. Por eso es crucial estar conectado con una comunidad de fe sólida. Pero aquí está la parte crítica que muchos olvidan. Escuchar al Espíritu Santo no es suficiente. Tienes que obedecer. Santiago 1:22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No sirve de nada si escuchas la voz del Espíritu Santo, pero luego ignoras su dirección. La obediencia es la evidencia de que realmente estás escuchando. Piensa en Jonás. Dios le habló claramente: levántate y ve a Nínive. Jonás escuchó perfectamente, no hubo confusión sobre el mensaje, pero en lugar de obedecer, huyó en la dirección opuesta. Y todos sabemos cómo terminó esa historia: en el vientre de un gran pez, en completa miseria, hasta que finalmente se rindió y obedeció. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si simplemente obedeciéramos la primera vez que el Espíritu Santo nos habla? Ahora quiero darte pasos prácticos para desarrollar tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Primero, establece un tiempo diario de quietud con Dios. No negociable, no ocasional, diario. Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Decide que los primeros minutos de tu día pertenecen a Dios. Antes del teléfono, antes de las noticias, antes de cualquier otra cosa, te sientas en su presencia y dices: Espíritu Santo, habla, estoy escuchando. Segundo, medita en la palabra de Dios regularmente. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuanto más llenes tu mente con la palabra de Dios, más fácil será reconocer su voz cuando Él habla. Tercero, practica la obediencia inmediata. Cuando sientas un impulso del Espíritu Santo, no lo analices hasta la muerte, no lo pospongas, simplemente hazlo. Cada vez que obedeces rápidamente, tu sensibilidad espiritual aumenta. Cada vez que demoras o ignoras, esa sensibilidad disminuye. La obediencia rápida es el fertilizante que hace crecer tu capacidad de escuchar a Dios. Ahora, quiero que hagas algo profético. Di en voz alta: Espíritu Santo, de hoy en adelante te doy permiso completo para hablarme de cualquier manera que elijas. Prometo escuchar con atención. Prometo obedecer con prontitud. Ya no ignoraré tus impresiones. Ya no pospondré tu dirección. Soy tu siervo y tu voz es mi guía. Amén. Hay algo que necesitas entender sobre la comunicación del Espíritu Santo. Él no solo habla para informarte, sino para transformarte. Su objetivo final no es simplemente que sepas más, sino que seas más como Cristo. Efesios 4:30 nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo te habla y tú lo ignoras, no solo pierdes su dirección, también lo contristas. Es como tener un amigo fiel que te da el mejor consejo posible y tú constantemente lo rechazas. Eventualmente, aunque ese amigo nunca te abandonará, la relación se vuelve distante.
La tristeza del Espíritu Santo ocurre cuando persistimos en pecado después de que Él nos ha convencido. Cuando sentimos esa punzada en el corazón que nos dice, esto no está bien, necesitas detenerte, y deliberadamente lo ignoramos, estamos contristando al Espíritu. Cuando sabemos que debemos perdonar, pero nos aferramos a la amargura, lo entristecemos. Cuando Él nos impulsa a hablar la verdad en amor y elegimos el silencio cómplice o la mentira conveniente, lo contristamos. Pero aquí está la belleza. Incluso cuando lo contristamos, Él no se va. Juan 14:16 registra la promesa de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. No temporalmente. No hasta que cometas un error, para siempre. Esa es la fidelidad de Dios, pero aunque Él nunca te abandona, tu capacidad de escucharlo claramente puede verse afectada cuando vives en desobediencia constante. Imagina un radio. Las ondas de radio están constantemente en el aire transmitiendo su señal. Pero si tu radio está lleno de estática o sintonizado en la frecuencia equivocada, no escucharás nada claro. Del mismo modo, el Espíritu Santo está constantemente hablando, guiando, convenciendo, pero si tu vida está llena de la estática del pecado, la distracción o la desobediencia, no podrás escucharlo claramente. Necesitas sintonizar tu corazón a su frecuencia. ¿Y cómo sintonizas tu corazón? A través de la santidad. Hebreos 12:14 dice, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». La santidad no es perfección, es la búsqueda intencional de vivir de una manera que agrada a Dios, es decir, no al pecado y sí a la justicia. Es mantener tu corazón limpio de todo lo que podría bloquear la comunión con el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:9 te da la herramienta para mantener esa conexión clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que pecas, no huyas de Dios. Corre hacia Él, confiesa rápidamente, recibe el perdón y vuelve a sintonizar tu corazón con su voz. La confesión regular es como limpiar las ventanas de tu alma para que la luz del Espíritu pueda brillar claramente. Ahora quiero hablarte sobre algo que muchos creyentes experimentan, pero pocos comprenden. La diferencia entre la voz del Espíritu Santo, tu propia voz, y la voz del enemigo. Porque hay tres voces que pueden hablar a tu mente y corazón, y necesitas aprender a distinguirlas. La voz del Espíritu Santo ya la hemos cubierto. Está en armonía con la palabra, produce paz, te acerca a Jesús y te llama a la obediencia y la santidad. Tu propia voz, la voz de tu carne, es diferente. Romanos 7:18 dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Tu carne tiene deseos, opiniones y preferencias que a menudo están en conflicto directo con la voluntad de Dios. Tu carne quiere comodidad, quiere evitar el dolor, quiere el camino fácil. Cuando el Espíritu Santo te llama a perdonar, tu carne grita, «No, esa persona no lo merece». Cuando el Espíritu te impulsa a dar generosamente, tu carne dice, «¿Y qué hay de mis necesidades?». Gálatas 5:17 lo explica. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Luego está la voz del enemigo. Juan 8:44 describe a Satanás como mentiroso y padre de mentira. Su objetivo es engañarte, desviarte del camino de Dios y destruir tu fe. Primera de Pedro 5:8 advierte, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo no viene con cuernos y tridente, viene disfrazado. Segunda de Corintios 11:14 dice que se disfraza como ángel de luz. La voz del enemigo tiene características específicas. Primero, tuerce la palabra de Dios. En Génesis 3, cuando tentó a Eva, dijo, «Con que Dios os ha dicho». Tomó lo que Dios había dicho y lo distorsionó.
Segundo, trae acusación y condenación. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Te recordará constantemente tus fracasos pasados, tus debilidades, tus pecados. Te dirá que no eres lo suficientemente bueno, que Dios no puede usarte, que has fallado demasiadas veces. Pero recuerda Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo es clara. La convicción es específica. Necesitas arrepentirte de este pecado específico y te lleva al arrepentimiento y la restauración. La condenación es vaga y destructiva. Eres un fracaso total. Nunca cambiarás. Y te lleva a la desesperación y la derrota. Cuando escuches acusación, recházala en el nombre de Jesús. Cuando escuches convicción, responde con arrepentimiento. Tercero, la voz del enemigo te aísla. Te dirá, nadie te entiende, no puedes confiar en nadie. Es mejor que te alejes de la iglesia, de los otros creyentes. Pero Hebreos 10:25 nos instruye, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Espíritu Santo te conecta con el cuerpo de Cristo. El enemigo te aísla para destruirte. Entonces, cuando escuches una voz en tu mente o corazón, hazte estas preguntas. ¿Está esto alineado con la palabra de Dios? ¿Me acerca esto a Jesús o me aleja de Él? ¿Produce esto paz o ansiedad? ¿Me edifica esto o me destruye? ¿Me conecta esto con otros creyentes o me aísla? Las respuestas te dirán claramente de quién es la voz. Quiero compartir contigo una verdad poderosa. El Espíritu Santo no solo quiere que escuches su voz en los momentos de oración formal. Él quiere comunicarse contigo constantemente a lo largo de todo tu día. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Esto no significa que estés arrodillado orando cada segundo del día. Significa mantener una conversación continua con Dios, una conciencia constante de su presencia, una apertura permanente a su dirección. Imagina vivir tu vida con esa conciencia constante del Espíritu Santo. Estás en una reunión de trabajo y de repente sientes el impulso de orar por la persona al otro lado de la mesa. Estás manejando y el Espíritu te recuerda llamar a un amigo que está pasando por un momento difícil. Estás a punto de responder con enojo a un comentario hiriente, pero el Espíritu te susurra, responde con gracia. Esa es la vida llena del Espíritu. Esa es la comunicación constante que Dios desea tener contigo, pero para vivir así, necesitas entrenar tu espíritu a estar atento. Romanos 12:2 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu mente significa llenarla con la palabra de Dios, meditar en sus promesas y reemplazar los pensamientos carnales con pensamientos espirituales. Ahora, quiero que hagas un compromiso conmigo. Durante los próximos 7 días, practica esto. Cada hora, detente por un momento. Respira profundo y pregunta, Espíritu Santo, ¿hay algo que quieres decirme ahora mismo? Luego escucha, tal vez te recuerde ser agradecido, tal vez te impulse a animar a alguien, tal vez te convenza de algo que necesitas cambiar. Sea lo que sea, obedece inmediatamente y observa cómo tu sensibilidad a su voz crece exponencialmente. Declara esto conmigo ahora. Espíritu Santo, afino mi corazón a tu frecuencia, limpio mi vida de todo lo que bloquea tu voz, rechazo la voz del enemigo, crucifigo la voz de mi carne y elijo escuchar solo tu voz. Gracias porque me hablas constantemente, gracias porque tu dirección es perfecta, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero llevarte más profundo en esto, porque hay niveles de escuchar al Espíritu Santo que muchos creyentes nunca experimentan. No porque Dios los esté limitando, sino porque se conforman con una relación superficial. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Nota que no dijo algunas de mis ovejas, o las ovejas especiales. Dijo mis ovejas. Si le perteneces a Cristo, tienes la capacidad de escuchar su voz a través del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre tener la capacidad y ejercerla plenamente. Piensa en esto como aprender un idioma. Cuando comienzas, solo entiendes palabras básicas. Pero a medida que practicas, estudias y te sumerges en ese idioma, comienzas a captar matices, comprender expresiones idiomáticas y eventualmente piensas en ese idioma. Lo mismo ocurre con el lenguaje del Espíritu Santo. Al principio, tal vez solo captes las direcciones más obvias, pero a medida que creces en intimidad con Él, comienzas a discernir sus susurros más sutiles, sus toques más delicados, sus impresiones más profundas. Hechos 13:2 nos da un vistazo de cómo la iglesia primitiva operaba en este nivel. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló claramente, dando dirección específica. No fue vago, no fue confuso, fue claro y específico, y la iglesia reconoció su voz y obedeció inmediatamente. Eso es posible para ti también. Pero fíjate en el contexto. Estaban ministrando al Señor y ayunando. No estaban ocupados con 1000 actividades. Estaban intencionalmente dedicando tiempo para buscar a Dios. Hay algo poderoso que sucede cuando ayunas y buscas al Señor. El ayuno no manipula a Dios para que te hable, pero sí silencia las voces competidoras de tu carne y aumenta tu sensibilidad espiritual. Mateo 6, 16, 18 no dice si ayunas, sino cuando ayunas, indicando que es una práctica esperada para los seguidores de Cristo. Ahora, déjame hablarte sobre algo que cambiará completamente tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo: la intimidad con Dios. No puedes escuchar claramente a alguien con quien no tienes relación cercana. Imagina un extraño acercándose a ti en la calle y susurrándote algo. Probablemente no le prestarías atención, pero si tu mejor amigo te susurrara algo importante, estarías completamente atento. El Espíritu Santo quiere ser más que un conocido ocasional. Quiere ser tu compañero constante, tu consejero íntimo, tu amigo más cercano. Santiago 4:8 promete: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa bilateral. Dios ya está esperándote, ya está listo para esa intimidad. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a acercarte? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo, energía y prioridad en desarrollar esa relación? Porque aquí está la verdad dura. Si tu relación con Dios consiste solo en oraciones apresuradas antes de las comidas y asistencia dominical ocasional, no tendrás la intimidad necesaria para escuchar sus susurros más profundos. David entendió esto. Salmo 42:1-2 revela su corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed intensa, ese deseo apasionado por la presencia de Dios, es lo que abre tus oídos espirituales. Cuando tienes hambre de Dios, Él se asegura de que seas alimentado. Cuando tienes sed de su voz, Él se asegura de que la escuches. Permíteme darte un ejemplo poderoso de la Biblia. En 1 Samuel 3, cuando Dios llamó al joven Samuel, él no reconoció la voz de Dios al principio. Pensó que era Elí llamándolo. 3 veces escuchó la voz y 3 veces fue a Elí. Finalmente, Elí comprendió que era Dios hablando y le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye».
Y cuando Samuel adoptó esa postura de disposición total, el versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hay dos cosas cruciales aquí. Primero, Samuel necesitó ayuda para aprender a reconocer la voz de Dios. No te avergüences si también necesitas ayuda. Busca a creyentes maduros que puedan enseñarte. Segundo, la postura de Samuel era de total rendición. Tu siervo oye. No tal vez escucharé o veré si me conviene, sino estoy aquí listo para escuchar y obedecer. Y mira lo que pasó después. El versículo 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios continuó hablándole a Samuel a lo largo de toda su vida, porque Samuel se mantuvo en esa postura de escucha y obediencia. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Ahora quiero advertirte sobre algunos obstáculos comunes que bloquean la voz del Espíritu Santo. Primero, la incredulidad. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no crees que Dios quiere hablarte personalmente, o si dudas que puedas escucharlo, esa incredulidad bloqueará tus oídos espirituales. Tienes que acercarte a Dios con fe expectante, creyendo que Él hablará. Segundo, la distracción. Vivimos en la era de la atención dividida. Nuestros teléfonos constantemente piden nuestra atención. Nuestras mentes saltan de una preocupación a otra. Marcos 4:19 habla de los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que ahogan la palabra. Si tu mente está constantemente llena de ruido, no podrás escuchar el susurro del Espíritu. Necesitas crear espacios de silencio intencional. Tercero, la desobediencia pasada. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si el Espíritu Santo te habló claramente en el pasado y tú ignoraste su dirección, eso puede crear una barrera. La solución es el arrepentimiento. Confiesa tu desobediencia pasada, recibe el perdón y comprométete a obedecer de ahora en adelante. Cuarto, el orgullo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si piensas que ya lo sabes todo, que no necesitas la dirección de Dios o que tu sabiduría es suficiente, el orgullo está bloqueando tus oídos. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad abre la puerta para escuchar a Dios. Déjame darte una herramienta práctica poderosa. Lleva un diario espiritual. Cuando sientas que el Espíritu Santo te está hablando, escríbelo. Anota la fecha, lo que sentiste que Él dijo y cómo respondiste. Con el tiempo verás patrones. Verás cómo Dios ha sido fiel en guiarte. Verás advertencias que Él te dio y cómo se cumplieron. Y tu fe para escuchar y obedecer crecerá exponencialmente. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Hay poder en escribir lo que Dios te habla, no solo para ti, sino potencialmente para bendecir a otros en el futuro cuando compartas tu testimonio de cómo Dios te guió. Ahora, haz esta declaración profética conmigo. Espíritu Santo, rompo toda barrera que ha bloqueado mi capacidad de escucharte. Renuncio a la incredulidad, a la distracción, a la desobediencia pasada y al orgullo. Me acerco a ti con fe, con humildad, con disposición total. Desarrollaré intimidad contigo a través de tiempo dedicado, oración sincera y obediencia inmediata. Tu voz es el tesoro más valioso de mi vida. Amén. Hay momentos en la vida donde la voz del Espíritu Santo no es solo un susurro suave,
sino un grito urgente. Es una advertencia que no puedes ignorar sin consecuencias serias. Proverbios 1, 23, 25 dice: «Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Puesto que llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis». Dios no habla solo para conversar casualmente, habla para salvarte, guiarte y protegerte. Piensa en Lot en Génesis 19. Los ángeles vinieron con un mensaje urgente: «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero el versículo 16 dice algo alarmante: «Y deteniéndose él». Lot dudó. Incluso con la advertencia clara de Dios, se detuvo. Gracias a la misericordia de Dios, los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron. Pero su esposa, que miró atrás desobedeciendo la advertencia, se convirtió en estatua de sal. ¿Cuántas advertencias del Espíritu Santo has ignorado porque no tenían sentido lógico? ¿Cuántas veces has sentido que debes alejarte de una relación, un negocio o una situación, pero tu razón te dijo que estabas exagerando? El Espíritu Santo ve lo que tú no puedes ver. Conoce el final desde el principio. Isaías 46:10 declara: «Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho». Cuando Él te advierte, no es para limitarte, es para protegerte. Pero también hay momentos donde la voz del Espíritu Santo te llama a lo imposible, te impulsa a dar un paso de fe tan grande que tu lógica grita en protesta, como cuando llamó a Abraham a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Nada de eso tenía sentido. Dios había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia innumerable. ¿Cómo podría cumplirse eso si Isaac moría? Pero Abraham había aprendido algo crucial: la voz de Dios es más confiable que su propia comprensión. Hebreos 11, 17, 19 revela lo que pasaba en la mente de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham razonó: «No entiendo cómo, pero sé que Dios cumplirá su promesa incluso si tengo que obedecer este mandato que parece contradecirla». Esa es fe madura. Esa es confianza absoluta en la voz de Dios. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, listo para obedecer completamente, el ángel del Señor lo detuvo. Génesis 22, 12 registra: «Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Abraham llamó ese lugar Jehová proveerá. Cuando obedeces la voz del Espíritu Santo, incluso en lo que parece imposible o ilógico, Dios siempre provee. Quiero que entiendas algo poderoso. El Espíritu Santo nunca te guiará en contra de su carácter revelado en las Escrituras, pero absolutamente te guiará en contra de tu zona de confort. Te llamará a perdonar cuando todo en ti grita venganza. Te impulsará a dar cuando tu lógica dice que necesitas ahorrar. Te dirigirá a hablar cuando el miedo te dice que te quedes callado. Isaías 55, 8, 9 explica: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Entonces, cuando la voz del Espíritu Santo te llama a algo que desafía tu lógica, hazte esta pregunta: ¿contradice esto la palabra de Dios escrita? Si la respuesta es no, entonces tu siguiente pregunta debe ser: ¿estoy dispuesto a confiar en Dios por encima de mi propia comprensión? Proverbios 3, 5, 6 te da el camino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora quiero hablarte sobre algo que cambiará radicalmente tu vida. Aprender a responder inmediatamente a la voz del Espíritu Santo, no en 5 minutos, no mañana, no cuando sea conveniente, inmediatamente. Gálatas 1:16 cuenta cómo Pablo respondió a su llamado. No consulté enseguida con carne y sangre. No fue a buscar 10 opiniones. No esperó hasta que todo tuviera sentido. Cuando Dios habló, Él obedeció. La demora en la obediencia es desobediencia disfrazada. Cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacer algo, cada momento que esperas es un momento donde tu fe se debilita y tus excusas se fortalecen. Has experimentado esto, ¿verdad? Sientes claramente que debes llamar a alguien, pero piensas, lo haré más tarde. Y más tarde se convierte en nunca. O sientes que debes dar una cantidad específica a alguien en necesidad, pero razonas, déjame ver primero cómo están mis finanzas, y la oportunidad se pierde. Santiago 4:17 es contundente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber lo que el Espíritu Santo te está diciendo y no hacerlo no es simplemente un error, es pecado, porque estás eligiendo tu voluntad sobre la de Dios. Estás diciendo con tus acciones, yo sé mejor que tú. Esa es una posición peligrosa. Pero cuando desarrollas el hábito de la obediencia inmediata, algo extraordinario sucede. Tu sensibilidad a la voz del Espíritu se agudiza. Comienzas a escucharlo con mayor claridad y frecuencia. Es como ejercitar un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Primera de Corintios 9:24-25 usa esta analogía. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los atletas se entrenan con disciplina rigurosa. No esperan hasta sentirse motivados. Entrenan cuando llueve, cuando están cansados, cuando prefieren estar haciendo otra cosa. Del mismo modo, la obediencia al Espíritu Santo no puede depender de cómo te sientas. Debe ser una decisión firme. Cuando tú hablas, yo obedezco. Sin debate, sin demora, sin excusas. Permíteme darte un desafío práctico que transformará tu vida si lo aceptas. Durante los próximos 30 días, comprométete a la obediencia radical e inmediata. Cada vez que sientas un impulso del Espíritu Santo, no importa cuán pequeño sea, obedece inmediatamente. Si es llamar a alguien, llama en ese momento. Si es dar algo, da inmediatamente. Si es perdonar, perdona sin demora. Si es confesar un pecado, confiésalo de inmediato. Y aquí está la clave. Lleva registro. Escribe cada impulso y cómo obedeciste. Al final de los 30 días, revisa tu diario. Verás un patrón claro de cómo el Espíritu Santo te estaba guiando, protegiéndote y usándote. Verás testimonios de cómo tu obediencia impactó vidas y tu fe para escuchar y obedecer en el futuro se multiplicará. Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esa debe ser tu actitud, apresurada obediencia. No perezosa consideración, no cómoda postergación, sino acción inmediata basada en la confianza absoluta en que la voz del Espíritu Santo siempre es para tu bien y la gloria de Dios. Ahora déjame advertirte sobre algo. Habrá personas que no entenderán tu obediencia al Espíritu Santo. Te criticarán, te dirán que eres extremista, que estás escuchando tu imaginación, que estás siendo irresponsable. Cuando Pablo compartió su llamado, Hechos 26:24, registra que Festo le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. La gente pensó que estaba delirando, pero Pablo sabía lo que había escuchado. No permitas que las opiniones humanas ahoguen la voz del Espíritu Santo. Busca consejo piadoso, sí, pero al final
Debes ser fiel a lo que Dios te ha hablado a ti personalmente. Gálatas 1:10 te da la postura correcta. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Declara esto conmigo ahora. Elijo la obediencia radical e inmediata al Espíritu Santo. No consultaré con mi miedo, no esperaré a que tenga sentido completo. No buscaré la aprobación humana por encima de la dirección divina. Cuando tú hablas, yo actúo. Mi sí es sí. Mi obediencia es inmediata. Confío en ti completamente. Amén. La comunicación del Espíritu Santo no es solo para momentos específicos de crisis o decisiones importantes, es para cada momento de tu vida diaria. Efesios 5:18-20 nos muestra esto claramente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu es una vida donde Él habla constantemente, guiando cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Pero para vivir en ese nivel de comunicación constante, necesitas desarrollar lo que la Biblia llama andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 instruye: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu no es un evento místico reservado para unos pocos especiales. Es una elección práctica que haces momento a momento de alinear tu vida con su dirección. Piensa en esto como caminar con un amigo cercano. Cuando caminas con alguien que conoces bien, hay una comunicación constante, a veces con palabras, a veces con gestos, a veces solo con la presencia. Sabes cuándo tu amigo está feliz, triste o preocupado sin que diga una palabra. Así es la relación íntima con el Espíritu Santo. Él está constantemente comunicándose contigo de formas sutiles y profundas. El apóstol Pablo vivió en este nivel de comunión. Hechos 16:6-7 nos muestra cómo operaba, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo no necesitaba una voz audible del cielo cada vez. Había desarrollado tal sensibilidad al Espíritu que podía discernir su dirección incluso en asuntos logísticos de viaje. Esa misma sensibilidad está disponible para ti, pero requiere práctica intencional. Romanos 12:1-2 te da el camino. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar tu cuerpo como sacrificio vivo significa que cada parte de tu ser está disponible para Dios. Tus ojos para ver lo que Él quiere que veas. Tus oídos para escuchar lo que Él quiere que escuches. Tu boca para hablar lo que Él quiere que hables. Tus pies para ir donde Él quiere que vayas. Tus manos para hacer lo que Él quiere que hagas. Esa rendición total crea el ambiente perfecto para la comunicación constante del Espíritu Santo. Ahora quiero hablarte sobre algo que muchos creyentes no entienden. El Espíritu Santo no solo te habla para tu beneficio personal, te habla para bendecir a otros a través de ti. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo puede darte una palabra de aliento para alguien que está desanimado, una palabra de sabiduría para alguien que enfrenta una decisión difícil, una palabra de conocimiento que revela algo que solo Dios sabe. Permíteme darte un ejemplo poderoso.
Un pastor estaba predicando un domingo cuando de repente sintió un fuerte impulso del Espíritu Santo de detener su sermón y dar una palabra específica. El impulso era tan fuerte que no pudo ignorarlo. Detuvo su mensaje y dijo: «Hay alguien aquí hoy que está planeando terminar con su vida esta noche. El Espíritu Santo me está diciendo que te diga que Dios tiene un plan para ti y que tu vida tiene propósito». Después del servicio, una mujer se acercó llorando. Había ido a la iglesia como su última parada antes de ejecutar su plan de suicidio esa misma noche. Esa palabra específica del Espíritu Santo, hablada a través de un hombre obediente, salvó su vida. Esa mujer hoy está viva, sirve a Dios y tiene un ministerio poderoso. Todo porque alguien escuchó y obedeció la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas vidas podrías tocar si te volvieras más sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas situaciones podrías cambiar si obedecieras cada impulso que Él te da? Primera de Corintios 2, 10, 12 revela: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo conoce cosas que ningún humano puede saber. Conoce el dolor oculto detrás de la sonrisa. Conoce la batalla secreta que alguien está peleando. Conoce la necesidad exacta en el momento exacto. Y cuando te vuelves su vaso dispuesto, Él puede usar tu boca, tus manos, tu presencia para ser la respuesta a las oraciones de alguien más. Pero aquí está el desafío. Para ser usado así por el Espíritu Santo, tienes que estar dispuesto a arriesgar. Arriesgar parecer tonto. Arriesgar ser malentendido. Arriesgar que la gente piense que estás siendo extraño. Primera de Corintios 1:27 dice: «Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». Dios usa lo que el mundo considera necio para hacer su obra más poderosa. Pedro experimentó esto cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera a la casa de Cornelio, un gentil. Para un judío como Pedro, eso violaba todo protocolo cultural y religioso. Pero Hechos 10, 19, 20 registra: «Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro obedeció, y esa obediencia abrió la puerta del Evangelio a todo el mundo gentil. Dios puede estar pidiéndote que hagas algo que desafía tus normas culturales, tu zona de confort o tus prejuicios personales. Cuando el Espíritu Santo habla, no siempre tiene sentido inmediato, pero siempre tiene propósito divino. Isaías 55:11 promete: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié». Ahora déjame darte un principio poderoso. El Espíritu Santo habla más claramente a aquellos que están constantemente en su palabra. Juan 15:7 dice: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». La palabra de Dios y el Espíritu de Dios trabajan juntos. Cuanto más satures tu mente con las Escrituras, más fácilmente reconocerás la voz del Espíritu cuando habla, porque será consistente con lo que ya has aprendido en la palabra. Salmo 119, 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina el camino. El Espíritu Santo te guía paso a paso en ese camino iluminado. Trabajan en perfecta armonía.
Por eso un creyente que descuida la lectura bíblica tendrá dificultad para escuchar al Espíritu Santo claramente. Es como intentar reconocer la voz de alguien que nunca has conocido. Entonces aquí está tu tarea práctica. Comprométete a leer al menos un capítulo de la Biblia cada día, pero no lo leas como un deber religioso. Léelo como una carta de amor de Dios para ti. Medita en cada versículo. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué quieres que aprenda hoy? ¿Qué verdad quieres revelarme? ¿Cómo debo aplicar esto a mi vida? Y luego escucha. Espera, Él te hablará. Declara esto ahora. Espíritu Santo, me comprometo a sumergirme en tu palabra diariamente. Reconozco que tú y la palabra trabajan juntos para guiarme. No leeré solo para acumular conocimiento, sino para encontrarme contigo. Habla a través de cada versículo. Revela verdades profundas. Guíame en toda la verdad. Amén. Quiero llevarte a un nivel más profundo de entendimiento sobre cómo el Espíritu Santo se comunica. Hay diferentes formas en que Él habla y necesitas familiarizarte con cada una para no perder ningún mensaje que tenga para ti. Hebreos 1:1 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si Dios habló de muchas maneras en el pasado, ¿por qué limitaríamos sus métodos hoy? Una forma poderosa en que el Espíritu Santo habla es a través de sueños y visiones. Joel 2:28 profetiza: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía fue citada por Pedro en Hechos 2 como cumplida en Pentecostés, lo que significa que es para hoy también. Dios usó un sueño para advertir a José que huyera a Egipto con María y el niño Jesús, salvando así la vida del Salvador. Usó sueños para comunicarse con Faraón, revelando lo que vendría sobre Egipto. Usó una visión para llamar a Pablo a Macedonia, cambiando el curso de la historia del evangelismo. Y Él puede usar sueños y visiones para hablarte también. Job 33, 14, 16 lo confirma. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahora, no todos los sueños son de Dios. Tu mente también procesa experiencias del día mientras duermes. Pero cuando Dios habla a través de un sueño, hay características distintivas. Es vívido y memorable. Tiene un impacto emocional fuerte. A menudo viene con simbolismo que tiene significado bíblico y permanece contigo incluso después de despertar. Cuando tengas un sueño así, escríbelo inmediatamente. Ora sobre él. Pide al Espíritu Santo que te dé interpretación y busca confirmación en la palabra de Dios. Otra forma en que el Espíritu Santo habla es a través de circunstancias providenciales. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios soberanamente ordena eventos, encuentros y oportunidades para comunicar su voluntad. A veces cierra puertas que pensabas que eran perfectas. A veces abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Romanos 8:28 promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira la historia de Ruth. Ella aconteció ir al campo de Booz. Ruth 2:3 dice: fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿Casualidad? No. Era la mano providencial de Dios guiándola exactamente donde necesitaba estar. Y ese accidente cambió su destino completo. De viuda extranjera a esposa honrada, y eventualmente ancestro del Mesías. ¿Cuántas veces has descartado como coincidencia lo que era realmente Dios hablándote a través de circunstancias? Ese encuentro casual
con alguien que tenía exactamente el consejo que necesitabas, ese retraso en el tráfico que te salvó de un accidente más adelante, esa oportunidad que apareció justo cuando estabas orando por provisión. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios está constantemente ordenando tus pasos. El Espíritu Santo también habla a través de la paz o la falta de ella. Colosenses 3:15 instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne aquí significa actuar como árbitro o juez. Cuando estás considerando una decisión y sientes paz profunda, incluso si la decisión parece ilógica, esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando sientes inquietud persistente, incluso si algo parece perfecto en papel, esa inquietud es a menudo el Espíritu Santo advirtiéndote. Pablo experimentó esto en Hechos 20, 22, 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no tenía detalles específicos, pero tenía un testimonio claro del Espíritu Santo, y eligió obedecer esa dirección incluso sabiendo que le esperaba sufrimiento. A veces, la dirección del Espíritu Santo no será hacia comodidad, no será hacia el camino fácil, será hacia donde puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y la paz que Él da no es ausencia de desafío, sino certeza de que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, con Él a tu lado. Ahora quiero hablarte sobre algo crítico: el silencio de Dios. Habrá temporadas donde sientes que el Espíritu Santo no está hablando. Oras, pero parece que tus oraciones no pasan del techo. Buscas dirección, pero solo encuentras silencio. ¿Qué haces en esos momentos? Primero, examina tu corazón. Salmo 66:18 advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Hay pecado no confesado? ¿Hay desobediencia persistente? Si es así, arrepiéntete inmediatamente. Pero si tu corazón está limpio y aún experimentas silencio, entiende esto: el silencio de Dios no es el abandono de Dios. A veces, Él está callado porque quiere que camines por fe en lo que ya te ha dicho. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios puede estar callado porque ya te dio instrucciones y está esperando que las obedezcas. Job experimentó un silencio doloroso de Dios durante su sufrimiento. Clamó, cuestionó, buscó respuestas, pero Dios permaneció en silencio por capítulos y capítulos. Sin embargo, al final, Job 42.5 registra su revelación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El silencio de Dios produjo en Job un nivel de conocimiento de Dios que nunca había tenido antes. El silencio de Dios a menudo es su forma de profundizar tu fe. Es fácil confiar en Dios cuando Él está hablando constantemente. Pero confiar cuando Él está callado, seguir obedeciendo cuando no ves resultados inmediatos, continuar creyendo cuando las circunstancias dicen lo contrario, eso es fe madura. Hebreos 11:1 define: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Durante esos tiempos de silencio, regresa a lo último que Dios te dijo. Obedece eso completamente. Continúa en las disciplinas espirituales: oración, lectura bíblica, adoración, comunión. No permitas que el silencio temporal te haga abandonar las prácticas que construyen tu relación con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 sigue siendo verdad incluso en el silencio. Orad sin cesar. Y recuerda esto: el silencio no significa que Dios no esté obrando. De hecho, algunos de los trabajos más profundos de Dios
ocurren en el silencio. Piensa en una semilla plantada en la tierra. No ves nada sucediendo en la superficie. Parece que no está pasando nada. Pero debajo de la tierra, raíces se están formando, vida se está gestando. Y eventualmente, en el tiempo perfecto, la planta emerge. Marcos 4:27 lo describe. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, si estás en una temporada de silencio ahora mismo, no te desesperes, no abandones, no asumas que Dios te ha olvidado. Isaías 49:15-16 promete: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios no te ha olvidado. Está obrando incluso en el silencio. Ora esto conmigo. Espíritu Santo, te busco tanto en el ruido como en el silencio. Cuando hablas claramente, obedezco con gozo. Cuando pareces callado, confío en tu fidelidad. Examino mi corazón para asegurarme de que no haya nada que bloquee nuestra comunión, y descanso en la verdad de que nunca me has dejado y nunca lo harás. Gracias por trabajar en formas que a veces no puedo ver o sentir. Mi fe está en ti, no en mis sentimientos. Amén. Ahora quiero hablarte sobre una de las formas más transformadoras en que el Espíritu Santo se comunica, a través de la convicción de pecado. Juan 16:8 describe esta función crucial. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nota que no dice condenará, dice convencerá. Hay una diferencia gigante entre convicción y condenación, y necesitas entender esa diferencia para discernir correctamente la voz del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es específica, constructiva y te lleva al arrepentimiento y la restauración. Cuando el Espíritu Santo te convence de un pecado, es como un cirujano señalando exactamente dónde está el problema para poder sanarlo. Es doloroso, sí, pero es un dolor sanador. Te dice: este comportamiento específico está dañándote a ti y a tu relación conmigo. Necesitas arrepentirte y cambiar. Y junto con esa convicción viene la gracia y el poder para cambiar. La condenación del enemigo, por otro lado, es vaga, destructiva y te lleva a la desesperación. Te dice: eres un fracaso total, nunca cambiarás, Dios está harto de ti, ni siquiera vale la pena intentarlo. Romanos 8:1 es tu defensa contra esa mentira. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si la voz que escuchas te deja sin esperanza, no es del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tu respuesta debe ser inmediata y humilde. Primera de Juan 1:9 te da el proceso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa estar de acuerdo con Dios sobre tu pecado, no minimizarlo, no justificarlo, no culpar a otros, simplemente decir: Dios, tienes razón, esto es pecado, me arrepiento, por favor, perdóname y cámbiame. David entendió esto perfectamente. Salmo 51 es su oración después de que el profeta Natán lo confrontó sobre su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. David no hizo excusas, no minimizó su pecado. El versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el versículo 10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la respuesta correcta a la convicción del Espíritu Santo, y mira el resultado. El versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
Cuando respondes correctamente a la convicción del Espíritu Santo, no solo recibes perdón, también recibes restauración del gozo, renovación del espíritu y poder para no volver a caer en ese pecado. Segunda de Corintios 7:10 lo confirma. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, déjame hablarte sobre algo que muchos creyentes experimentan pero pocos entienden. El Espíritu Santo puede hablar a través del quebranto. Salmo 34:18 promete: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay momentos donde Dios permite que tu corazón sea quebrantado, no para destruirte, sino para reconstruirte más fuerte y más cerca de Él. Piensa en Jacob luchando con el ángel en Génesis 32. Esa lucha lo dejó cojo físicamente, pero transformado espiritualmente. Su nombre fue cambiado de Jacob, que significa engañador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. El quebranto físico produjo una identidad espiritual nueva. A veces Dios tiene que quebrarte en áreas donde has sido autosuficiente para que finalmente dependas completamente de Él. El apóstol Pablo experimentó esto con su aguijón en la carne. Segunda de Corintios 12:9-10 registra la respuesta de Dios cuando Pablo pidió que fuera quitado. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves la paradoja? El Espíritu Santo usa tu debilidad, tu quebranto, para manifestar el poder de Dios de formas que nunca podrían suceder en tu fuerza. Cuando estás quebrantado, dejas de confiar en ti mismo y comienzas a depender completamente de Dios. Y es en ese lugar de dependencia total donde experimentas su poder más profundamente. Pero aquí está la clave. No todos los quebrantos vienen directamente de Dios. Vivimos en un mundo caído y el sufrimiento es a veces simplemente resultado del pecado en el mundo. Sin embargo, Romanos 8:28 promete que Dios puede tomar incluso lo que el enemigo intentó para mal y usarlo para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José vivió esta verdad. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. Pasó años en sufrimiento que no merecía, pero Génesis 50:20 revela su perspectiva final. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no causó el mal que le hicieron a José, pero definitivamente lo usó para cumplir su propósito. Entonces, cuando estés pasando por quebranto, escucha atentamente. El Espíritu Santo quiere hablarte en medio de ese dolor. Quiere revelarte verdades sobre sí mismo y sobre ti que solo pueden aprenderse en el valle. Salmo 23:4 promete: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Su presencia es más real en los valles que en las montañas. Quiero darte una perspectiva revolucionaria. El Espíritu Santo no solo habla a través de palabras, habla a través de su presencia. A veces no necesitas palabras específicas, solo necesitas saber que Él está contigo. Éxodo 33:14 registra la promesa de Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia misma del Espíritu Santo comunica paz, seguridad, amor y dirección, incluso sin palabras audibles. Has experimentado esto, ¿verdad? Esos momentos en adoración donde no escuchas palabras específicas,
pero sientes una paz profunda envolverte. Esos momentos en oración donde no recibes instrucciones detalladas, pero sabes en lo profundo de tu ser que todo estará bien. Esos momentos de lucha donde no escuchas una voz, pero sientes una fuerza que no es tuya sosteniéndote. Esa es la comunicación de la presencia del Espíritu Santo. Filipenses 4:7 describe esto como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tu mente no puede explicar lógicamente, pero tu espíritu reconoce claramente. Es el Espíritu Santo diciéndote sin palabras: estoy aquí, no estás solo, te tengo, confía en mí. Aprende a valorar esos momentos tanto como valoras las direcciones específicas, porque hay temporadas donde lo que más necesitas no es saber qué hacer, sino saber que no estás solo en lo que estás enfrentando. La presencia del Espíritu Santo es el regalo más grande que puedes recibir. Ahora quiero desafiarte a algo: cultiva la práctica de la presencia de Dios. El hermano Lawrence, un monje del siglo XVII, escribió sobre esto en su libro La práctica de la presencia de Dios. Él lavaba platos en el monasterio y convirtió esa tarea mundana en adoración al mantenerse consciente de la presencia de Dios en cada momento. Decía que no había diferencia para él entre orar en la capilla y lavar platos en la cocina, porque ambos los hacía en la presencia de Dios. Esa es la vida que el Espíritu Santo quiere para ti. No una vida donde solo escuchas de Dios en momentos especiales de oración, sino una vida donde eres constantemente consciente de su presencia. Colosenses 3:23 te da la mentalidad: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando vives así, cada momento se convierte en comunicación con Dios. Declara esto ahora: Espíritu Santo, quiero vivir constantemente consciente de tu presencia. No solo en la iglesia, no solo en oración formal, sino en cada momento de mi día, mientras trabajo, mientras descanso, mientras interactúo con otros. Quiero sentir tu presencia. Habla a través de palabras cuando sea necesario, pero también habla a través de tu presencia constante. Gracias por nunca dejarme ni abandonarme. Amén. Estamos llegando a un punto crucial en este mensaje y necesito que prestes mucha atención a lo que voy a compartir ahora. El Espíritu Santo no solo quiere hablarte ocasionalmente, quiere establecer una conversación continua, un diálogo constante que transforme completamente cómo vives cada día. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 establece el estándar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar no significa estar de rodillas cada segundo del día. Significa mantener tu corazón en una postura de apertura constante hacia Dios. Es como tener una llamada telefónica abierta con tu mejor amigo todo el día. No están hablando constantemente, pero la línea nunca se cierra. En cualquier momento puedes decir algo y Él responde. Esa es la vida en el Espíritu. Nehemías vivió esto de forma práctica. En Nehemías 2, 4, 5, el rey le preguntó qué necesitaba y el texto dice: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Nehemías lanzó una oración rápida en medio de la conversación. No cerró los ojos, no se arrodilló, simplemente habló con Dios en su corazón mientras hablaba con el rey. Esa es oración sin cesar, esa es comunicación constante con el Espíritu Santo. Imagina vivir así. Estás en una reunión difícil y susurras en tu corazón: Espíritu Santo, dame sabiduría. Estás enfrentando una tentación y clamas internamente: Espíritu Santo, dame fuerza. Ves a alguien que parece estar sufriendo y preguntas: Espíritu Santo, ¿debo hablar con esta persona? Y Él responde, no siempre con palabras audibles, pero con impresiones, con paz, con dirección clara. Esa sensibilidad constante al Espíritu Santo se desarrolla con práctica intencional. Romanos 8, 5, 6 explica: porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tu mente se ocupa de lo que alimentas. Si constantemente alimentas tu mente con distracciones mundanas, eso es lo que dominará tus pensamientos. Pero si intencionalmente diriges tu mente hacia las cosas del Espíritu, desarrollarás una mentalidad espiritual. Colosenses 3:1-2 te da la práctica. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que ignores las responsabilidades terrenales. Significa que incluso mientras las manejas, tu enfoque principal permanece en las cosas espirituales, en la voluntad de Dios, en la voz del Espíritu Santo. Déjame darte una estrategia práctica que revolucionará tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Establece recordatorios diarios. En tu teléfono, programa alarmas en diferentes momentos del día. Cuando suene, detente por un minuto, respira y pregunta: Espíritu Santo, ¿hay algo que quieres decirme ahora mismo? A veces será una corrección. Necesitas pedir perdón a esa persona. A veces será ánimo. Lo estás haciendo bien, sigue adelante. A veces será dirección. Llama a ese amigo que ha estado en tu mente. Esta práctica simple, repetida consistentemente, entrenará tu espíritu a estar constantemente sintonizado con el Espíritu Santo. Después de un tiempo, ni siquiera necesitarás las alarmas. Se volverá tu forma natural de vivir. Esa es la meta. Una vida donde la comunicación con el Espíritu Santo sea tan natural como respirar. Ahora quiero advertirte sobre algo peligroso. La familiaridad puede hacer que pierdas la sensibilidad al Espíritu Santo. Apocalipsis 3:16 advierte a la iglesia de Laodicea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos habían llegado a un punto donde su relación con Dios era rutinaria, mecánica, sin pasión. Y Dios encontró eso repugnante. Es posible asistir a la iglesia cada semana, leer tu Biblia diariamente e incluso servir en el ministerio, pero estar espiritualmente tibio. Si estás haciendo todas las cosas correctas, pero tu corazón no está ardiendo por Dios, si puedes pasar días sin extrañar verdaderamente su presencia, si la oración se ha convertido en un deber en lugar de un deleite, estás en peligro de tibieza espiritual. La solución es Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Reconoce tu condición, arrepiéntete de la complacencia y reaviva deliberadamente tu pasión por Dios. Segunda de Timoteo 1:6 te da el mandato, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No esperes sentirte apasionado. Elige avivar el fuego a través de actos intencionales de buscar a Dios. ¿Cómo avivas el fuego? Primero, regresa a tu primer amor. Apocalipsis 2:4-5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Piensa en cuando te convertiste. Recuerda esa pasión inicial, ese hambre de Dios, ese gozo de su presencia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permitiste que apagara ese fuego? Identifícalo y elimínalo. Segundo, busca nuevas profundidades con Dios. Jeremías 29:13 promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No te conformes con lo que ya sabes de Dios. Hay profundidades infinitas que descubrir. Hay revelaciones que nunca has experimentado. Hay niveles de intimidad con el Espíritu Santo que están disponibles, pero requieren búsqueda intencional. Tercero, ayuna y ora. Jesús dijo en Mateo 17:21 sobre ciertos niveles de poder espiritual: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno no es una forma de manipular a Dios, es una forma de demostrarle que lo deseas más que tu comodidad física.
es silenciar las voces de tu carne para poder escuchar más claramente la voz del Espíritu. Ahora quiero hablarte sobre algo que cambiará tu perspectiva. El Espíritu Santo no solo te habla para dirigirte, también habla para consolarte. Juan 14:16 lo llama el Consolador. En el griego original, la palabra es parakletos, que literalmente significa uno llamado al lado de. Es alguien que viene a estar junto a ti, especialmente en momentos de dolor, pérdida o sufrimiento. Cuando estás pasando por el valle más oscuro de tu vida, cuando sientes que no puedes dar un paso más, cuando el dolor es tan intenso que no puedes ni orar con palabras, el Espíritu Santo está ahí. Romanos 8:26 promete, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ora por ti cuando tú no puedes. Job experimentó esto en su sufrimiento más profundo. Job 16:19-21 revela su confianza. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Incluso cuando sus amigos lo acusaban falsamente, Job sabía que tenía un testigo en el cielo que conocía su verdadera condición. Ese testigo, ese consolador, es el Espíritu Santo para ti hoy. Cuando todos te han abandonado, Él permanece. Cuando nadie más entiende tu dolor, Él comprende perfectamente. Cuando sientes que no puedes continuar, Él te sostiene. Salmo 34:18 lo asegura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No infravalores el ministerio de consolación del Espíritu Santo. A veces, la comunicación más profunda que tendrás con Él no será en palabras, sino en la paz inexplicable que te envuelve en medio de la tormenta. Será en esa fuerza sobrenatural que te levanta cuando pensabas que te habías rendido. Será en esa esperanza que brota en tu corazón cuando lógicamente no hay razón para esperanza. Declara esto conmigo. Espíritu Santo, te reconozco no solo como mi guía, sino como mi consolador. En los días oscuros, cuando no tengo palabras, tú intercedes por mí. Cuando estoy quebrantado, tú estás cerca. Cuando estoy débil, tú me fortaleces. Gracias por ser más que una voz que dirige. Gracias por ser la presencia que consuela, sostiene y restaura. Amén. Estamos cerca del final de este mensaje transformador y quiero llevarte al lugar donde todo esto cobra vida práctica. Porque no sirve de nada saber teóricamente que el Espíritu Santo quiere comunicarse contigo si no lo aplicas a tu vida diaria. Santiago 1:22 nos advierte, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento sin aplicación es solo información muerta. Entonces déjame darte pasos concretos que puedes implementar hoy mismo para abrir completamente los canales de comunicación con el Espíritu Santo. Primero, establece un tiempo sagrado cada mañana, no negociable, no opcional, sagrado. Salmo 5:3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nota la palabra esperaré. David no solo oraba y se iba, oraba y esperaba una respuesta. ¿Cuántas veces has orado y luego inmediatamente has saltado a tu día sin darle a Dios la oportunidad de responder? Es como llamar a alguien por teléfono, hacerle una pregunta y colgar antes de que pueda contestar. Eso no es comunicación, es monólogo. El Espíritu Santo quiere diálogo, quiere que hables y luego escuches, que preguntes y luego esperes su respuesta. Comienza con solo 10 minutos. Encuentra un lugar donde puedas estar a solas, sin distracciones. Apaga tu teléfono, cierra la puerta y haz esto. Primero, adora por 2 minutos. No pidas nada, solo dile a Dios quién es Él.
Eres santo, eres fiel, eres poderoso, eres amor. La adoración cambia la atmósfera y prepara tu corazón para escuchar. Salmo 104. Te da el patrón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Segundo, confiesa cualquier pecado conocido por 2 minutos. Sé específico, no ores. Perdóname si he pecado. Eso es vago y deshonesto. Ora, Padre, pequé cuando hablé con ira a mi esposa ayer. Perdóname, límpiame, cámbiame. La confesión específica recibe perdón específico y produce cambio genuino. Tercero, presenta tus peticiones por 3 minutos. Filipenses 4:6 instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dile a Dios lo que necesitas, por lo que estás preocupado, lo que enfrentas hoy. Sé honesto, Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Cuarto, y esto es crucial, escucha por los 3 minutos restantes. Solo siéntate en silencio, respira, aquieta tu mente y di: Espíritu Santo, habla, tu siervo escucha. Al principio, esto se sentirá incómodo, tu mente vagará. Pensamientos de tu lista de tareas invadirán. Resiste. Regresa tu atención a Dios una y otra vez. Con el tiempo, esos minutos de escucha se convertirán en los más preciosos de tu día. Cuando escuches algo, pruébalo inmediatamente contra la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 manda: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si lo que escuchaste está en armonía con las Escrituras, si produce paz, si te acerca a Jesús, actúa sobre ello inmediatamente. La obediencia rápida aumenta tu capacidad de escuchar. Segundo paso práctico: lleva un diario espiritual. Compra un cuaderno dedicado exclusivamente a tu relación con Dios. Cada día escribe la fecha y registra 3 cosas. Primero, lo que Dios te habló hoy. Puede ser un versículo que saltó de la página. Puede ser una impresión durante la oración. Puede ser una lección que aprendiste de una circunstancia. Escríbelo. Segundo, ¿cómo respondiste? ¿Obedeciste? ¿Dudaste? ¿Racionalizaste? Sé honesto. Este diario es entre tú y Dios. Tercero, lo que sucedió como resultado. Con el tiempo, verás patrones claros de cómo el Espíritu Santo te ha estado guiando fielmente. Verás respuestas a oraciones que olvidaste. Verás advertencias que Él te dio y que se cumplieron. Tu fe se multiplicará. Habacuc 2:2 te da el precedente. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Hay poder en escribir lo que Dios te dice, no solo para ti, sino potencialmente para otros, a quienes ministrarás en el futuro con tu testimonio de la fidelidad de Dios. Tercer paso práctico: ayuna regularmente. Jesús dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no dijo si ayunáis, sino cuándo. El ayuno era una práctica esperada para los seguidores de Cristo. Y hay algo poderoso que sucede en el ayuno. Tu espíritu se agudiza mientras tu carne se debilita. Las voces que compiten por tu atención se silencian y la voz del Espíritu Santo se vuelve cristalina. No necesitas ayunar 40 días para empezar. Comienza con saltarte una comida una vez a la semana. Durante el tiempo que normalmente comerías, ora. Cada vez que sientas hambre, en lugar de quejarte, úsalo como recordatorio para orar nuevamente. Isaías 58:6 revela el propósito del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno rompe yugos espirituales. Aclara tu visión espiritual. Aumenta tu autoridad en la oración y profundiza dramáticamente tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Si nunca has ayunado, estás perdiendo una de las herramientas espirituales más poderosas que Dios te ha dado. Cuarto paso práctico:
Cultiva la comunidad con otros creyentes llenos del Espíritu. Hebreos 10, 24, 25 instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. No puedes crecer espiritualmente en aislamiento. Necesitas la comunidad. Busca creyentes que estén viviendo en intimidad real con el Espíritu Santo, no los que solo hablan sobre ello, sino los que lo viven. Verás el fruto en sus vidas: paz en medio de pruebas, gozo genuino, amor sacrificial, obediencia radical. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando te rodeas de personas espiritualmente afiladas, tú también te afilas. Además, comparte con ellos lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Cuando verbalizas tu experiencia espiritual, se solidifica en tu corazón. Y cuando escuchas las experiencias de otros, tu fe se fortalece. Hechos 2:42 describe la iglesia primitiva: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa comunión profunda es esencial. Quinto paso práctico: obedece inmediatamente cada impresión del Espíritu Santo, sin importar cuán pequeña parezca. Este es quizás el paso más importante. Lucas 16:10 enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no eres fiel en obedecer las pequeñas impresiones del Espíritu Santo, ¿por qué esperarías que Él te confíe direcciones mayores? Cuando sientes el impulso de sonreír a un extraño, hazlo. Cuando sientes que debes dar una propina extra al mesero, dale. Cuando sientes que debes llamar a un amigo, llama inmediatamente. No todos estos impulsos serán dramáticos o cambiarán vidas, pero cada acto de obediencia entrena tu espíritu y aumenta tu sensibilidad. Y nunca sabes cuándo ese pequeño acto de obediencia será exactamente lo que alguien necesitaba en ese momento. Sexto paso práctico: elimina las distracciones que compiten por tu atención espiritual. Primera de Juan 2:15-16 advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sé brutalmente honesto. ¿Qué está robando tu atención de Dios? ¿Las redes sociales, la televisión excesiva, los videojuegos, el trabajo obsesivo? No digo que todas estas cosas sean malas en sí mismas, pero si están ahogando la voz del Espíritu Santo en tu vida, necesitan ser eliminadas o severamente limitadas. Jesús dijo en Mateo 5:29-30: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Está usando lenguaje hiperbólico, pero el punto es claro: haz lo que sea necesario para proteger tu relación con Dios. Sé radical en eliminar lo que te separa de Él. Ahora, haz un compromiso conmigo. Durante los próximos 30 días, implementarás estos 6 pasos. Tiempo sagrado cada mañana, diario espiritual diario, ayuno semanal, comunidad regular, obediencia inmediata, eliminación de distracciones. Y al final de esos 30 días, tu vida será completamente diferente. Tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo se habrá multiplicado. Tu intimidad con Dios alcanzará nuevas profundidades. Declara esto ahora: me comprometo a estos 30 días de búsqueda radical del Espíritu Santo. No será fácil, requerirá disciplina, pero estoy decidido, porque no quiero una relación casual con Dios. Quiero intimidad profunda, quiero escuchar su voz claramente, quiero obedecer rápidamente. Espíritu Santo, aquí estoy. Háblame, te escucho. Amén.
Ahora quiero llevarte a la realidad más poderosa de todas. El Espíritu Santo no solo quiere comunicarse contigo para guiarte personalmente, quiere usarte como su voz para otros. Hechos 1:8 declara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no es solo para tu beneficio personal, es para que seas un conducto de su mensaje al mundo. Piensa en los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:21 explica cómo operaban. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran personas comunes que se volvieron extraordinarias porque permitieron que el Espíritu Santo hablara a través de ellos. Esa misma posibilidad existe para ti hoy. No estoy diciendo que todos están llamados a ser profetas en el sentido del Antiguo Testamento, pero 1 Corintios 14:1 instruye: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía en el Nuevo Testamento no siempre es predecir el futuro, es hablar la palabra de Dios al momento presente, traer su perspectiva a una situación, animar y edificar el cuerpo de Cristo con palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Has estado en situaciones donde alguien te habló exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento? Palabras que parecían dirigidas sobrenaturalmente a tu situación específica. Eso es el Espíritu Santo hablando a través de una persona obediente. Y Él quiere hacer lo mismo a través de ti. Pero aquí está el desafío. Para ser usado así, tienes que estar dispuesto a arriesgar. Arriesgar que te malentiendan. Arriesgar parecer tonto si te equivocas. Arriesgar la incomodidad de obedecer un impulso que no tiene sentido lógico. 1 Corintios 1:25 te da perspectiva. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Permíteme contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Un hombre estaba en un aeropuerto cuando sintió un fuerte impulso del Espíritu Santo de acercarse a una mujer desconocida y decirle: Dios no te ha olvidado. Él ve tu dolor y está a punto de intervenir. Todo en él resistía. Su lógica le decía que parecería extraño. Su orgullo temía el rechazo, pero la impresión era tan fuerte que no pudo ignorarla. Se acercó tímidamente y le dijo exactamente esas palabras. La mujer rompió en llanto. Explicó que acababa de salir del funeral de su hijo y había estado preguntándose si Dios la había abandonado. Esas palabras, habladas por un extraño obediente, salvaron su fe y posiblemente su vida. Ese hombre nunca supo que sería usado así ese día. Solo obedeció la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas oportunidades así has perdido porque el miedo fue más fuerte que tu fe? ¿Cuántas vidas podrías haber tocado si hubieras obedecido ese impulso de hablar, de dar, de servir? Segunda de Timoteo 1:7 te recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo al rechazo no viene de Dios. El valor para obedecer sí viene de Él. Ahora quiero hablarte sobre el costo de ignorar la voz del Espíritu Santo. Proverbios 1:24-27 es sobrio y directo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Esto no es Dios siendo cruel. Es la consecuencia natural de ignorar consistentemente su guía. Cuando el Espíritu Santo te advierte sobre una relación y la persigues de todos modos, las consecuencias que enfrentas no son castigo arbitrario de Dios. Son el resultado de tu desobediencia.
Cuando te impulsa a cambiar de carrera y te aferras a la seguridad, la frustración que sientes no es Dios siendo mezquino, es la incomodidad de estar fuera de su voluntad. Gálatas 6:7 es inflexible. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquí está la hermosa verdad. Nunca es demasiado tarde para empezar a obedecer. Lamentaciones 3:22-23 promete: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana es una nueva oportunidad para sintonizar tu corazón con la voz del Espíritu Santo. Cada momento es una oportunidad para empezar a obedecer. Si has estado ignorando su voz, si has endurecido tu corazón a través de desobediencia repetida, hoy es el día de arrepentimiento. Joel 2:12-13 te invita. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. No te conformes con una vida de mediocridad espiritual. No te conformes con escuchar ocasionalmente al Espíritu Santo. No te conformes con obediencia selectiva donde solo haces lo que es conveniente. Dios te llama a más, mucho más. Efesios 3:20 declara que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en ti es el Espíritu Santo. Él quiere hacer cosas en tu vida y a través de tu vida que están más allá de tu imaginación más salvaje, pero requiere tu cooperación total, requiere oídos abiertos, corazón rendido y obediencia radical. Isaías 1:19 lo resume: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La clave es si quisiereis y oyereis. No es suficiente escuchar si no estás dispuesto a obedecer. Y no puedes obedecer lo que no has escuchado. Necesitas ambos, oídos abiertos para escuchar y voluntad rendida para obedecer. Cuando combinas esas dos cosas, experimentas el bien de la tierra, experimentas la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Ahora quiero que hagas algo profético. Levanta tus manos donde estés, no importa quién te vea. Este es un momento entre tú y Dios, y declara en voz alta: Espíritu Santo, declaro que mis oídos están abiertos a tu voz. Declaro que mi corazón está rendido a tu voluntad. Declaro que mi vida está disponible para tus propósitos. Ya no viviré para mí mismo, viviré para glorificarte. Ya no buscaré mi comodidad, buscaré tu voluntad. Ya no ignoraré tu voz, obedeceré inmediatamente. Úsame como tu vaso, háblame como tu amigo, guíame como tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa declaración con sinceridad, todo acaba de cambiar. El Espíritu Santo tomó nota. Los cielos se movieron. Tu destino se activó. Porque cuando un hijo de Dios declara disponibilidad total, el cielo responde con poder total. No será fácil. Habrá desafíos. Habrá momentos donde querrás retroceder. Pero no lo harás, porque has probado algo más dulce que la comodidad. La presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, el propósito divino. Y recuerda esto: cada paso de obediencia te hace más sensible a su voz. Cada acto de fe fortalece tu capacidad de escuchar. Cada momento de rendición profundiza tu intimidad con Él. No estás construyendo algo temporal, estás construyendo una relación eterna con el Espíritu Santo que transformará no solo tu vida en la tierra, sino que resonará en la eternidad. Filipenses 1:6 es mi oración para ti, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó hoy en tu corazón, Él lo completará. Él es fiel, Él es poderoso,
y Él nunca abandona lo que empieza. Confía en Él, obedécelo y prepárate para la aventura más extraordinaria de tu vida, una vida guiada diariamente por el Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este viaje transformador, pero en realidad esto no es un final. Es el inicio de la aventura más extraordinaria de tu vida. Una vida donde el Espíritu Santo no es solo una doctrina que conoces, sino una voz que escuchas, una presencia que sientes y un poder que experimentas cada día. Todo lo que has leído hasta ahora no valdrá nada si no tomas una decisión radical en este momento. Vivirás el resto de tu vida con tus oídos espirituales completamente abiertos al Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7 declara con autoridad: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta no es una sugerencia amable, es un mandato urgente. ¿Tienes oídos espirituales? La pregunta es, ¿los estás usando? ¿O has permitido que el ruido del mundo, las voces de la duda y las distracciones de la vida ahoguen la voz más importante que jamás escucharás? Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Dios está hablándote ahora mismo, no mañana, no cuando seas más espiritual, ahora. El Espíritu Santo ha estado intentando comunicarse contigo a lo largo de todo este mensaje. Ha estado tocando tu corazón, convenciéndote de áreas que necesitan cambio, despertando en ti un hambre más profunda por Él. Y este es tu momento decisivo. Puedes cerrar este mensaje y volver a tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes tomar la decisión más radical de tu vida, rendirte completamente a la voz del Espíritu Santo. No parcialmente, no cuando sea conveniente, completamente. Hechos 5:32 lo deja claro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La llenura y la comunicación constante del Espíritu Santo están reservadas para los que obedecen. Entonces, aquí está tu llamado final. Haz esta oración conmigo ahora, pero hazla con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Espíritu Santo de Dios, me rindo completamente a ti. Confieso que he ignorado tu voz demasiadas veces. Confieso que he permitido que el miedo, la duda y la distracción bloqueen nuestra comunicación. Pero hoy todo eso termina. De este día en adelante, mis oídos están abiertos solo a tu voz. Mi corazón está rendido solo a tu voluntad. Mi vida está disponible solo para tus propósitos. Háblame y obedeceré. Guíame y te seguiré. Úsame y diré que sí. No más excusas, no más demoras, no más resistencia. Soy tuyo completamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, todo acaba de cambiar en tu vida. No lo sentirás inmediatamente en toda su magnitud, pero créeme, el Espíritu Santo tomó nota. Los ángeles fueron despachados, tu destino fue activado, porque cuando un hijo de Dios dice sí completo al Espíritu Santo, el cielo se mueve. Ahora escucha esto con toda tu atención. Los próximos 30 días serán cruciales. El enemigo intentará hacer que olvides este momento. La vida tratará de distraerte. Tu carne resistirá la rendición, pero tú no retrocederás, porque has probado algo que ninguna comodidad del mundo puede igualar: la presencia viva del Espíritu Santo hablándote, guiándote, transformándote. Marcos 4:24 te advierte: atended a lo que oís, con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Lo que haces con lo que has escuchado hoy determinará cuánto más el Espíritu Santo te hablará mañana. La obediencia abre las compuertas del cielo. La desobediencia las cierra. Entonces ve con la confianza de que el Espíritu Santo va contigo. Ve con la certeza de que nunca más caminarás solo. Ve con la expectativa de que cada día, en cada momento, Él te hablará. Y cuando lo haga, obedece inmediatamente.
No consultes con tu miedo, no analices hasta la parálisis, solo obedece. Y recuerda esto siempre: el Espíritu Santo no te llama a una vida perfecta, te llama a una vida rendida. No te promete que no habrá desafíos. Te promete que en cada desafío Él estará ahí, hablándote, guiándote, sosteniéndote. Isaías 30:21 es tu promesa eterna. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es tu momento, esta es tu hora. El Espíritu Santo está hablando. ¿Lo escuchas? Entonces levántate, declara tu sí y prepárate para la vida más extraordinaria que jamás imaginaste. Que el Espíritu Santo hable a tu corazón cada día y que tus oídos permanezcan siempre abiertos a su voz. Amén.